encuentro con Él. A veces cuando a mí me toca predicar, suelo enseñar lo siguiente, que cada vez que estamos a punto de escuchar la palabra de Dios, debemos comprender que es Dios queriéndonos decir algo de manera personal a cada uno de nosotros. Yo no conozco tu vida, no conozco tu historia, no conozco tu realidad, pero Jesús sí. Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe el momento en que necesitamos oír de Él. El apóstol Pedro dirá: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es la palabra de Jesús la que nos comunica vida. Es este Señor bueno, este Señor bendito, que en este día, en este contexto histórico de tu existencia, quiere hablarte al corazón. Y antes de empezar con la predicación, vamos a hacer una oración de entrega, en donde, como el profeta Samuel, vamos a pedirle a Jesucristo que nos hable al corazón, que aquel que tiene palabras de salud y de sanidad para nosotros, pues nos hable en nuestro interior. Te invito ahí en donde te encuentras un momento a cerrar tus ojos y a mirar hacia adentro, a poner la mirada en tu corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te inquieta? Porque aquello que a ti te preocupa, aquello que a ti te inquieta, eso le importa a Jesús. A Jesús le importas tú y todo lo que está pasando en tu vida. A Jesús le interesa tu historia y el camino que has recorrido hasta aquí. Y como los discípulos de Maús, a Él le interesa conversar con nosotros y sacar de nuestro corazón toda tristeza. Porque aquel que es experto en sanar los corazones rotos y afligidos, aquel que se dejó herir el corazón por amor a nosotros, en esta hora trae palabras para sanar nuestro corazón. Háblanos, Señor. Pues pasará el cielo y pasará la tierra, pero tu palabra nunca pasará. Porque una sola palabra de Jesús es suficiente para sanarnos, para liberarnos, para transformar nuestras vidas. Háblanos, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblale, Señor, a este mi corazón. Háblale, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, quiero oír tu voz. Háblame, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escucharte hablar. Señor Jesús, tú bien sabes cómo venimos en esta hora ante tu encuentro. Solamente tú sabes y conoces en profundidad las inquietudes de nuestro corazón. Conoces nuestro llanto, nuestra tristeza. Conoces, Señor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Ven, Jesús, a este corazón nuestro. Ven, Señor, a calmar nuestras tempestades, las de afuera y las de adentro. Amado Jesús, tú conoces aquello que turba nuestra mente,
Ven a ordenar nuestros pensamientos en tu paz. Ven, Jesús, no tardes. Ven y aduéñate de todo lo que hay en nosotros. Todo lo ponemos a tus pies, todo lo dejamos en tus manos. Nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestra desesperación. Lo que no está bien en nuestra vida. Aquello de lo cual no tenemos el control. Lo que está pasando en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestras necesidades materiales. Todo lo dejamos en tus manos y a tus pies. Porque tú, amado Cristo, nos invitas a acercarnos a ti para poner el peso de nuestras cargas, para poner aquello que nos angustia y agobia en ti. Concédenos la gracia, Señor, de ser tocados por tu divino poder. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros. Tócanos con tu divino poder, Jesús. Y sana no solo nuestro cuerpo, sana también nuestra mente y nuestro espíritu. Cura nuestra fe, Señor. Háblanos, Jesús, que hoy más que nunca necesitamos oírte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, bendito Señor, caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, que inclines tu oído ante el clamor de nuestros labios. Tú, Señor Santo, glorioso y bendito, que oyes nuestras plegarias y que vienes a socorrernos con pronto auxilio, te pedimos, Señor, por nuestra salud, la del cuerpo, la mente y el espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, que extiendas tus manos gloriosas y benditas sobre nosotros, para poner en fuga toda obra de las tinieblas, toda forma de mal que se esté manifestando o se quiera manifestar en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que deshagas de nosotros todo maleficio, toda hechicería o encantamiento, toda potestad del enemigo, todo influjo del diablo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos libres del mal, del maligno, del mal que quiere el malo en contra de nosotros. Líbranos, Señor, de la acechanza de nuestro adversario. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y atmósfera que estamos respirando,
nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos. Sella a Jesús con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra de gracia y de bendición que va a ser proclamada desate toda forma de bendición en la vida de mis hermanos. Tú que enviaste a los misioneros, a los pueblos, a las ciudades, a las casas, a orar para la sanación de los enfermos, expulsar a los demonios, purificar a los leprosos y proclamar el tiempo de tu gracia. Te pido, Señor Santo y poderoso, que manifiestes tu paz en el hogar y en las familias de cada uno de los que se encuentran mirando esta transmisión. Bendice, Señor, aquellos que invocan tu nombre con sincero corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora santa, gloriosa y bendita tú nos quieras decir. Aumenta nuestra fe. Te pedimos, Espíritu Santo, incendia nuestra fe, para que creyendo en ti y en tu poder, podamos, oh Señor glorioso, vivir con firmeza en los caminos de salvación. Y vamos a consagrar esta jornada, estas 2 horas de encuentro con el Señor. Vamos a consagrarte a ti, tus necesidades, tu familia, tu vida. Vamos a consagrar este momento al corazón inmaculado de la bienaventurada Santa María de Nazaret. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir intercesión a nuestros hermanos de la Iglesia Triunfante. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermanas. Paz y bien.
Para mí es una inmensa alegría un mes más acompañarles desde acá, desde mi país, desde Perú, en este encuentro de sanación que el Señor Jesús nos permite tener. Oramos por ustedes antes de este servicio, después por aquellos que han participado, me pasan a mí los nombres y oro también por ustedes. Y hacemos así en el Señor una comunidad de oración, hacemos así en el Señor una comunidad en donde intercedemos los unos por los otros, hacemos una comunidad en donde todos juntos venimos al encuentro con Jesús a oír lo que Él tiene en esta hora que decirnos. Como les decía en el comienzo, siempre es muy importante prestar atención a lo que el Señor nos quiere oír. Pues como dice el apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, reconoced hoy el día de vuestra salvación. Este es el día en que el Señor quiere actuar en tu vida. Este es el día en que Jesucristo quiere tocar tu corazón. Probablemente muchos personajes en las Escrituras que estaban enfermos, que tenían problemas, que estaban atravesando por una situación difícil, nunca pensaron que ese día en que se encontraron con Jesús, su vida iba a cambiar. Ten la seguridad que no lo pensó Zaqueo, no lo pensó la hemorroísa, no lo pensó el centurión, no lo pensó Jairo, a quien le resucitaron a su hija. Es decir, cada uno de estos personajes, más que ir a buscar a Jesús, fueron encontrados por el Señor. Y hoy día Jesucristo te encuentra a ti en este contexto de tu vida, en este día a día de tu existencia. Hay personas que me dicen, hermano, después que uno ha predicado, me dice, hermano, parece que el Señor le ha contado mi vida. Otras personas me dicen, hermano, era justo la palabra que necesitaba escuchar. ¿Y esto qué significa? Que para Dios no hay coincidencias, hay providencia. El Señor en medio de lo que vivimos se acerca y se asoma a nuestra vida para traernos palabras que sanan y que sanan nuestro corazón. En la vida espiritual no hay casualidades, sino hay causalidades. Todo lo que nos sucede está enmarcado dentro del plan de la providencia de Dios. Y es por eso que, como dijo el Señor, y enseñó a Moisés al pueblo, no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir hoy? Hacia esto tiene que estar dirigida tu atención. El tema que vamos a desarrollar lo vamos a tomar de Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. El tema que vamos a desarrollar en esta hora se llama Pidan y se les dará. Dice la Sagrada Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan.
Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica, Señor Jesús, mis labios y concédeme la gracia, Señor, de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, al leer esta cita bíblica, recuerdo cómo empezó mi caminar en Jesús. Hace aproximadamente 25 años tengo siguiendo a Jesucristo, siendo discípulo suyo, y hace 25 años, en el peor momento de mi vida, tuve la oportunidad de conocer a Jesús, porque son en esos momentos trágicos de nuestra existencia en donde la mano salvadora de Jesús se hace más fuerte para con nosotros. Yo recuerdo que había iniciado mi caminar con el Señor y de pronto llegué en algún momento a apartarme de Él y el Señor permitió que me fuera mal en todo, específicamente en lo económico. Yo vivía aparte, lejos de mi familia, y tuve que incluso hasta regresar a mi casa. Y recuerdo que las cosas no me mejoraban. Le pedía al Señor, oraba para que las cosas en mi vida cambiaran, porque la gente con la que estaba en mi grupo esto me enseñaba, me decía, tienes que pedirle al Señor, tienes que orar con mucha fe y el Señor te va a escuchar y el Señor te va a responder. Sin embargo, no me respondía. Fue entonces que mi padre espiritual, el que me dio la fe en Jesús, me invitó a una jornada a la cual no me correspondía ir, porque era una jornada para líderes de mi comunidad. Él me dijo, anda esta jornada porque todo en la vida espiritual finalmente nos suma. Entonces yo fui a esa jornada que era para gente que era madura en la fe, para gente que ya tenía cierto andar en la fe y para gente que servía dentro de esta comunidad. Yo estaba ahí y me parecía todo novedoso, me parecía todo sorprendente y presté mucha atención a lo que los predicadores estaban enseñando y enseñaron durante todo ese día en esa jornada. Un predicador habló sobre la necesidad de desarrollar nuestra confianza en Dios y no hay otra forma que desarrollar nuestra confianza en Dios que pidiéndole por nuestras necesidades. El ver cómo Dios responde a nuestras necesidades, esto genera un vínculo de confianza mutua, un vínculo de confianza. Y de pronto el hermano enseñó cómo hacer una alianza con Dios. El hermano nos dijo, cuando ustedes lleguen a su casa, van a agarrar una hoja y van a poner en esa hoja todas sus necesidades. Van a poner en esa hoja, en un primer momento, todo lo que quisieras pedirle a Jesús. Vas a poner en esa hoja todo lo que quisieras pedirle a Jesús. Luego, al reverso de esa hoja, todo lo que le ofreces tú a Jesús para que Él te pueda conceder aquello que le estás pidiendo. Y por último, ¿a qué te comprometes en la iglesia? Entonces el hermano nos pidió que hiciéramos eso. Yo llegué ese día de noche a mi casa y muy emocionado agarré una hoja y comencé a escribir todo lo que le pedía el Señor, trabajo, sacar adelante a mi familia, tenía algunos problemas que pedía también que se resolvieran. Puse todo eso. ¿Qué le ofrecía al Señor? Le ofrecía principalmente mi conversión. Le ofrecía hacer oración diaria, rezar el rosario, leer las escrituras, buscar cambiar. Le ofrecía principalmente eso. ¿Y a qué me comprometía? A servir en lo que me pidieran mis hermanos de comunidad. Si me pedían limpiar el baño, con gozo y con alegría lo iba a hacer. Si me pidieran acomodar las sillas, con gozo y con alegría lo iba a hacer. Esta era la alianza que estaba haciendo el Señor
Y cuando termino de orar, yo sé que a ti probablemente también te ha sucedido, probablemente lo has hecho, agarré la Biblia y la abrí a ver qué texto bíblico salía y muchas veces lo hacemos esto con la intención de que Dios nos hable, ¿no? Tratamos de ver una lectura que nos atraiga la atención y sintamos en nuestro interior que Dios nos está hablando. Entonces abrí las escrituras y justo salió este texto. Justo salió ese texto en donde el Señor nos habla sobre la eficacia de la oración. Yo agarré, doblé bien mi hojita, lo puse ahí en la Biblia, completamente seguro y completamente confiado en que el Señor había oído mi plegaria y la iba a responder. En el lapso más o menos de unos 4 meses, en ese lapso, el Señor respondió a todas mis inquietudes. El Señor respondió a todas mis necesidades. Y esto a mí me sorprendió porque me sentí escuchado por Dios. Me sentía atendido por Dios. Y sentí que Dios está vivo y que es real porque responde a nuestras oraciones. Por eso, ¿cuántos de los que estamos acá en esta hora sentimos esto? Que Dios responde a nuestras oraciones. Porque a lo mejor te puede haber pasado como a mí, que tenía la fe bloqueada. Porque más de una oportunidad también yo he experimentado que he pedido algo a Dios y no me ha contestado como yo lo hubiera esperado. Y de pronto eso a veces bloquea nuestra fe. Por eso, como dice el Salmo 4, en el versículo 4, dice, Yahvé me escucha cuando le llamo. Yahvé me escucha cuando le llamo. Es decir, esta experiencia mía y tuya es la experiencia que también ha tenido este salmista, que el Señor le escucha cuando Él le llama. Y como va a decir otro salmo, el Salmo 116 en el versículo 2, porque inclina su oído hacia mí el día que le llamo. Poco como decíamos en nuestra oración de entrega, el Señor inclina su oído ante nosotros el día que le invocamos, el día que le llamamos. Muchos probablemente tenemos la terrible tentación de pensar o de creer que Dios no nos oye. Muchos probablemente somos azotados por el enemigo con esta idea. El Señor no nos escucha al pensar que de pronto si no tenemos respuesta, Él no nos está oyendo. Hoy día quisiera enseñarte esta promesa de Jesús para nosotros. Estas palabras de Jesús en este contexto en el que hoy se encuentra tu vida son de vital importancia. Y para poder entender esta promesa que acabamos de leer sobre la eficacia de la oración, debemos analizarla dentro del contexto en el cual se nos presenta. A veces un texto bíblico se entiende mejor y de manera más profunda cuando lo analizamos dentro de su contexto. Y lo primero que debemos decir es que este texto, que va del versículo 7 al versículo 11, se encuentra dentro de lo que se conoce en teología bíblica como el discurso evangélico de Jesús, conocido comúnmente como el Sermón de la Montaña. Mateo, cuando nos presenta a Jesucristo, a diferencia de los otros 3 evangelistas, él está muy interesado en comunicarnos las palabras de Jesús. Y por eso, para hablarnos de Jesús, nos va a presentar 5 grandes discursos realizados por nuestro Señor. Y este texto se encuentra en el primer gran discurso inaugural de Cristo. Se conoce como
el discurso evangélico de Jesús, porque aquí el Señor presenta lo que viene a ser su plan catequético. ¿Qué significa esto? Presenta la manera como debe vivir un discípulo de Jesús. Presenta los puntos básicos, los puntos claves de lo que trata la vida cristiana, lo que trata el seguimiento a Cristo. Y este discurso va más o menos del capítulo 5 al capítulo 7, a finales del capítulo 7. Entonces, aquí el Señor, atención a esto que es muy importante, nos está enseñando cómo debemos vivir los que creemos en Él. Apunta eso, que es muy importante. En este discurso se nos enseña cómo debemos vivir los que creemos en Él. Y es en ese contexto, y esto yo te voy a pedir que luego lo analices, que analices todo el capítulo 5, el 6 y el capítulo 7, que analices estos 3 capítulos. Es en ese contexto que Jesucristo, en este discurso evangélico, cómo nos enseña a dirigirnos a Dios. Es en este contexto que Jesucristo nos invita a llamar a Dios Padre nuestro. Es en este contexto como va a enseñar en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y esto que está enseñando Jesucristo es de mucha trascendencia. Esto que nos enseña Jesús es muy importante. Nos dice que cuando tú te dirijas a Dios, has de dirigirte a Él entendiendo que Él es tu Padre. No como un padre, sino que efectivamente es tu Padre. Y esta enseñanza es trascendental dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si solamente analizas el capítulo 6 hasta este momento, Jesucristo ha llamado a Dios y nos enseña que Dios es nuestro Padre más de 13 veces. Escucha que esto es muy importante. Nos habla que Dios es nuestro Padre y se refiere a Dios 13 veces como el Padre. Y esto es de suma importancia porque el objetivo y la misión de Jesucristo es revelarnos al Padre. Es revelarnos al Padre. En Mateo capítulo 11, en el versículo 26 dice, sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, lo que quiere hacer Jesucristo es revelarnos a Dios como Padre nuestro, revelarnos la paternidad de Dios. Y esto es muy importante, porque el pensamiento judío veía a Dios como un padre, es decir, analógicamente, mas no lo reconocía como padre suyo. Por eso en Getsemaní, Jesucristo al Padre orando le va a decir Abba. Y esto es lo que va a enseñar San Pablo en 2 de sus cartas, que es el Espíritu Santo que nos hace clamar a Dios Abba. Y en hebreo significa papito. Eso significa Abba. Y aquí quiero explicarte la importancia de estas palabras. Probablemente para aquellos que tengan un hijo o una hija van a entenderlo mejor. Yo un día estaba acá trabajando en mi oficina, los cuartos de mis hijos están para atrás, toda esta estructura de edificio donde vivo es de concreto, es muy grueso, entonces se filtra muy poco el sonido. Entonces yo estaba acá trabajando, eran más o menos las 6, casi 7 de la noche, estaba trabajando y mi hijo
Jacob, mi hijo mayor, dijo papito. Él estaba en su cuarto con su mamá y toda esa frasecita atravesó todo el lugar y llegó a mis oídos. Comenzó a llamarme mi hijo diciéndome, papito. Así me llamaba mi hijo. Yo inmediatamente dejé todo lo que estaba haciendo, abrí la puerta de mi estudio y me fui donde mi hijo a abrazarlo, a besarlo y a preguntarle, ¿qué quieres, hijo? Esto aplícalo a Dios. Jesucristo nos revela al Padre y nos revela en el Padre la paternidad de Dios. En nuestro tiempo, sobre todo para los que somos de latitudes latinoamericanas, sudamericanas, encontramos que hay muchos padres que se desatienden de los hijos. Mujeres que han quedado embarazadas y crían solas a sus hijos y tienen que ser padre y madre a la vez, porque el padre no quiere involucrarse. Es más, aquí en Perú hay muchas demandas, mujeres que tienen que demandar a los padres para que le pasen mantención para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Es decir, se han olvidado completamente de su paternidad, pues, ¿no? Entonces, con Dios sucede todo lo contrario. Él es un padre que quiere demandarnos a nosotros porque quiere hacer efectiva su paternidad, sus paternales cuidados con nosotros. Él quiere asumir completamente los deberes de lo que es ser padre con cada uno de nosotros. Él es un padre que no olvida, él es un padre que no abandona a sus hijos, él es un padre que si sus hijos le llaman, responde pronto. Entonces, este es el contexto en el que se nos está dando esta enseñanza que queremos nosotros desarrollar sobre la eficacia de la oración. Por eso es que yo te invitaría a que tú en tu Biblia, solamente del capítulo 5 al capítulo 7, cuando tengas tiempo, subraya cuántas veces aparece la palabra Padre. Entonces, este texto tiene relación con la paternidad de Dios. Lo segundo que quisiera decir respecto al contexto bíblico en donde se encuentra esta promesa es que esta es la conclusión de toda una enseñanza que dio Jesús sobre el tema del abandono en la providencia de Dios. El Señor Jesucristo, en este capítulo 6 de Mateo, del versículo 25 hasta el versículo 34, el Señor va a hablar sobre abandonarnos confiadamente en la providencia de Dios, en la sabiduría sapientísima de Dios que nos conduce a todas las criaturas hacia un fin bueno. Entonces Jesucristo, en esta petición sobre pidan y se les dará, en esta enseñanza, esta es la conclusión de este discurso sobre el abandonarnos en la providencia de Dios. Es decir, el discípulo de Cristo, en medio de la necesidad, tiene que aprender a abandonarse en Dios. Cuando las cosas se presentan adversas, difíciles, cuando hay preocupaciones en el corazón, uno tiene que aprender a abandonarse en la providencia de Dios. Y es en ese contexto del abandono que el Señor 3 veces en ese discurso de la providencia, 3 veces va a decir, no andes preocupado por tu vida. Por ejemplo, en el versículo 25 va a decir el Señor, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Ni las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más que ellas?
Este es el primer momento en donde el Señor nos dice que no hay que andar preocupados por nuestra vida. El segundo momento es el siguiente, en el versículo 31. Dice, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los que no conocen a Dios. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Busquen el reino de Dios, practiquen su justicia y todas esas cosas se os dará por añadidura. Y el último momento en donde Jesucristo nos vuelve a exhortar por tercera vez a no andar preocupados por nuestra vida, en el versículo 34 dice, así que no andéis preocupados del mañana. El mañana se preocupa de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Es decir, esta promesa del capítulo 7, versículo del 7 al 11 que hemos leído en el comienzo, aparece como conclusión de todo este discurso, en donde no solamente una, sino 3 veces Jesucristo nos invita a no caminar, no andar por la vida preocupados por lo que no tenemos. Y es en ese contexto que esta promesa aparece como una invitación en medio de nuestra necesidad a confiar en Dios. Jesús en esta hora, a ti y a mí, nos está invitando a vivir con confianza en el Padre. Amén. Pues bien, vamos a analizar entonces, después de haber explicado el contexto de este texto bíblico, vamos a analizar el texto del cual hemos hecho mención en el comienzo. Vamos a analizar del versículo 9 al 11 primero, en donde la Escritura nos dice, ¿o acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. El Señor que nos pide no andar preocupados por la vida, nos anima en este texto a pedir con confianza al Padre en el nombre de Jesús. Y para mostrarnos la fuerza de aquello que nos está enseñando en este poderoso pasaje, Jesús va a valerse de una analogía en donde va a contraponer una frase de significación contraria para darle valor a lo que nos quiere enseñar en este texto. Él nos va a decir en el versículo 11, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Todos los que estamos aquí, que somos padres, en algún momento se nos ha pasado la mano con nuestros hijos. A veces los premiamos, a veces los castigamos y a veces los castigamos demasiado duros. A veces se nos puede haber ido la mano en la corrección y a veces creemos que hay cosas que no merecen que le demos cuando ellos nos lo piden. Dicen, no, no te lo voy a dar hasta que te portes bien, ¿no? A veces le hemos enseñado a nuestros hijos que se tienen que ganar las cosas, ¿no? Entonces tú te portas bien, yo te doy tal recompensa, yo te doy tal premio. Y a veces, cuando ellos fracasan en algo, no los alentamos a mejorar, sino que a veces los sancionamos duramente, los corregimos y hasta los podemos condenar, ¿no? ¿Por qué te portas así? ¿Qué mal estás haciendo esto? Me da pena que hagas lo otro.
Entonces, pues bueno, esta es nuestra naturaleza herida por el pecado. Estamos inclinados al bien, pero a veces solemos también hacer lo malo, ¿no? Más de una oportunidad, a mí se me han acercado padres, se me han acercado madres a decirme, hermano, he dañado a mi hijo porque le hice tal cosa, hermano, lo traté de tal manera y lo he dañado. Y encuentro padres que con mucho dolor y con profundo arrepentimiento me dicen, hermano, he dañado a mi hijo. Hermano, le he hecho daño a mi hijo. Una señora, es más, me contaba que ella literalmente no se confesaba todas las semanas porque o le metía un correazo al hijo, o le gritaba al hijo, o le metía un palmazo al hijo, y me decía, hermano, y yo ya no sé cómo controlarme, pero a veces me desespera, a veces había llegado incluso a maltrato físico, por lo cual yo le recomendaba una ayuda psicoterapéutica, ¿no? El punto es que mira lo que dice Jesús en este texto para enseñarnos la fuerza de lo que nos quiere predicar. Jesucristo entonces va a contraponer una frase de significación contraria para resaltar lo que nos quiere enseñar en este texto. Dice, ustedes, siendo malos como padres, a sus hijos les dan cosas buenas. Es decir, como padres nos podemos haber equivocado un montón de veces, pero si nuestro hijo nos pide leche, si nuestro hijo nos pide un pan, si nuestro hijo no tiene ropa, nos vamos a romper hasta el lomo, como decimos en Sudamérica, vamos a trabajar muchísimo para sacarlos adelante, porque estamos pensando en su futuro. Es decir, yo pienso, mi hijo tiene 3 años de edad y ya estoy pensando en el colegio, ya estoy pensando en la universidad, estoy pensando en que debo ahorrar, debo hacer tal o cual cosa para sacar adelante. Si mi hijo tiene un zapato roto, lo desgastó, rompió el polo o rompió el pantalón, inmediatamente voy y le consigo otro, porque como padre estamos pendientes de las necesidades de nuestro hijo, incluso hasta si comienza a aparecer un hueco en su media. Comienza a aparecer un hueco en la media, inmediatamente y estamos yendo a comprar otra de acuerdo a nuestras posibilidades. Es decir, los padres, a pesar que nos equivocamos por lo mucho que amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos y nos esforzamos por darles lo mejor. Entonces mira lo que dice acá Jesucristo. Tu padre, siendo malo, equivocándote a veces, o muchas veces, le sabes dar cosas buenas a tu hijo, con cuánto mayor razón el Padre del cielo va a dar cosas buenas a los que se lo pidan. Entonces, esto es interesante. Y esta es la fuerza de este poderoso texto. Esta comparación que hace. Un padre malo en el tiempo de necesidad le sabe dar cosas buenas a su hijo. Y si un padre malo es así, sabe dar cosas buenas a su hijo, con cuánta mayor razón el Padre del cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. No sé si me estoy dejando entender, hermano. No sé si me estoy dejando comprender. Pero aquí probablemente hay que reflexionar de que a veces para entender este texto en profundidad, vamos a tener la dificultad de meditar cómo fue la relación con nuestro padre. Mi padre ya ha fallecido hace algún tiempo, yo no sé si tú tengas aún tu padre con vida, pero ¿cómo es la relación con tu padre? Cuando yo he visto y he hecho acompañamiento espiritual, he encontrado que hay muchas personas que tienen relaciones distantes, que tienen relaciones bastante alejadas con sus padres, en donde el padre no llama, no se preocupa, no da palabras de aliento al hijo. Y por eso quizás hemos podido experimentar el aspecto negativo de la paternidad, como nos dice Jesús. Hay padres que se han equivocado, hay padres que han hecho el mal a sus hijos, desgraciadamente. Mi padre se equivocó muchas veces, pero también hizo muchas cosas acertadas. Y hay algo que yo recuerdo mucho de mi padre. Yo de mi padre
he tenido muchos malos recuerdos, porque la mente suele ser así, la mente se llega a posicionar en el recuerdo negativo y no en el positivo. Mi padre pudo haber hecho 10 cosas malas, pero hizo a lo mejor 50 cosas buenas, y en mi mente yo me posiciono en lo malo que hizo mi padre. Pero resultó un día el Señor para sanar ese tipo de mentalidad en mí, de fijarme solamente en lo negativo, de fijarme solamente en el error, en el pecado de mi padre. El Señor, un día estábamos nosotros con mi papá conversando en el departamento de una prima, habíamos ido a visitar a una tía, y me quedé yo solo en la sala con mi papá, y nos quedamos frente mirándonos el uno al otro, y mi papá de la nada me miró y probablemente tuvo recuerdos alegres conmigo y me dijo: hijo, ¿tú te acuerdas cuando te llevaba a la playa? Y yo en ese momento me puse a pensar, no recuerdo mucho. Me dice: yo te preparaba tu pan con camote. A mí me encanta el pan con camote frito, me gusta muchísimo, ¿no? Entonces mi papá me preparaba mi pan con camote frito y me decía: ¿y te acuerdas cuando te llevaba los churros españoles a la casa? Aquí en Lima, en la plaza de armas de la capital de Perú, había un lugar donde vendían unos churros que le llamaban así churros españoles, que eran grandotes, rellenos de manjar blanco. Entonces mi papá me traía eso cuando yo era pequeño. Y yo le decía: sí, sí me acuerdo. ¿Y te acuerdas también cuando te compraba tu pan dulce? Mi papá a veces venía a la casa y todos mis hermanos comían el pan baguette. Y había, a mí no me gusta el pan que es duro, no me gusta el pan baguette, entonces me gusta, hay un pan que era dulce y mi papá me lo compraba. Entonces lo que estaba haciendo mi papá era hacerme recordar todos los momentos en que él había tenido un gesto de amor conmigo. Y eso sanó mucho nuestra relación. Y probablemente este padre tuyo se puede haber equivocado muchas cosas, pero también pudo haber tenido muchos gestos de amor contigo. Probablemente hoy tu relación con él sea distante porque eres ya una persona mayor y no quieres llamar o no quieres preguntar o no te está interesando mucho tener una relación continua con él. Pero de pronto yo te invitaría a que medites eso, que tu padre también hizo cosas buenas. No solamente tu padre cometió errores, no solamente tu padre se equivocó en algo, sino que tu padre también tuvo en algún momento un gesto bueno contigo. Entonces, es en ese sentido que el Señor está sanándonos en nuestra relación con el Padre, porque para poder nosotros desarrollar confianza en Dios Padre, tenemos que sanar la relación con nuestro Padre terrenal. Porque de la manera como vemos a nuestro Padre natural, así veremos a nuestro Padre celestial. A veces nosotros tenemos una visión desvirtuada de quién es Dios. Como que Dios es castigador, como que Dios es sancionador, como que tengo que portarme bien porque si no de pronto Dios me va a mandar un castigo, me va a mandar una prueba o no me va a contestar. Entonces es como que en vez de sentir amor hacia Dios Padre, sentimos miedo, sentimos miedo. Entonces, en el trato, por ejemplo, que yo tengo con mis hijos, yo soy de abrazarlos, yo soy de besarlos, a los dos, a mi niño y a mi niña, y soy constantemente de decirles te amo, de constantemente demostrarles amor, porque este amor que yo he experimentado de Dios Padre es el amor que yo trato de comunicarle desde mi realidad a mis hijos. Entonces, aquí Jesucristo nos dice: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre Celestial, porque Él no es malo. El Padre Celestial no es malo. Entonces, dice Jesús, si nosotros sabemos, así como somos, dar cosas buenas, es decir, el Señor nos está hablando en este contexto de la bondad de Dios. Apunta que eso es muy importante. Jesús nos está hablando que la bondad de Dios es superior
a la bondad del hombre. Que si tú eres bueno, Dios es mucho más bueno que tú, porque nosotros podemos tener bondad, pero Dios es la bondad misma. Entonces, Jesucristo nos está hablando de eso. Nos habla de la bondad de Dios superior a la bondad de los hombres. Y así como nosotros, por analogía, pensemos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, con cuánta mayor razón Dios, que es la bondad, nos va a dar cosas buenas a todos los que se lo pidamos. Por eso va a decir este versículo 11, si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Lo central en esta enseñanza, en donde se está terminando el discurso del Sermón de la Montaña, en donde Jesucristo está terminando su enseñanza sobre cómo debe vivir el discípulo suyo. En este texto, el Señor, lo central que nos está mostrando es la bondad que siente el Padre Celestial por cada uno de nosotros, sus hijos. Y esto es muy importante, muy importante. Dios te mira con ojos de amor. Y lo que proviene del corazón de este Dios es bondad para ti. Dios quiere que lo bueno te pase. Y apunta a eso, que es muy importante. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú estás viviendo, pero estas son palabras de Jesús para sanarte a ti. Dios quiere que lo bueno te pase, que lo bueno te suceda, que lo bueno te ocurra. El Padre quiere no solo darnos cosas buenas, dice aquí Jesús, que el Padre dará cosas buenas a los que se lo pidan. El Padre no solamente quiere darnos cosas buenas, Él quiere que vivamos bien, Él quiere que lo bueno nos pase. Esta es una clara invitación que nos hace Jesucristo a que confiemos en la bondad del Padre bueno. Entonces, esta es la parte conclusiva de este texto, ¿no? El objetivo de lo que quiere acá enseñar Jesucristo. Y es en este contexto que vamos a leer el versículo del 7 al 8. Dice, como este Padre es bueno, como este Padre es bondadoso y quiere que lo bueno nos pase, quiere no solo nuestro bien, sino que lo bueno nos pase, no solo quiere darnos cosas buenas, quiere que lo bueno te suceda. El Señor nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Puedes haber escuchado muchas veces esta promesa, pero en esta hora Jesús quiere que profundamente la entiendas, porque esta promesa ayuda a desarrollar un vínculo de confianza con Dios. Jesucristo, del versículo 7 al versículo 8, nos habla de la eficacia de la oración respecto a la respuesta de Dios. El Señor nos dice que el que pide, se le dará. El que busca, hallará, y al que llame a la puerta, se le abrirá. El tiempo de los verbos en este texto están en imperativo presente. ¿Y qué significa esto? Que pide y Dios te dará ahora. Ese es el imperativo presente.
Pide y Dios te dará ya, ahora. Esto es lo que está enseñando Jesús. ¿Eh? Esto es lo que enseña Jesús. Lo que significa que Dios no se va a demorar en responder. No se va a demorar en responder. La respuesta de Dios suele ser inmediata. Es lo que nos está enseñando Jesucristo, ¿no? Es como, por ejemplo, Zaqueo va a buscar a Jesús y le pide, Señor, o mirándolo, en su corazón tiene el deseo que Jesús vaya en su casa y Jesús va inmediato con él. Es como que cuando Jairo le dice a Jesucristo, ven a mi casa que mi hija está mal, está enferma, imponle tus manos para que viva. Y Jesús de inmediato, ¿no? Es como el ladrón en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Te digo que hoy día mismo. Entonces la respuesta de Dios suele ser inmediata, ¿no? Esto es lo que se nos enseña en este texto, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, podemos nosotros decir algo también. La respuesta de Dios, esta respuesta inmediata del Padre para con nosotros, está sujeta a una serie de condiciones, que es lo que va enseñando el Señor en el transcurso de su predicación. La respuesta de Dios está sujeta a 3 condiciones. Apunta. Primera condición. Dios no va a hacer por nosotros aquello que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Primera condición. Dios no va a hacer por nosotros aquello que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es decir, debemos comprender que a veces las cosas no se dan porque así como nosotros esperamos una respuesta de Dios, a veces Dios también espera algo de nosotros. Y te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esta cuestión. Un amigo mío, que justo el día de ayer fue su cumpleaños, él tiene 3 hijos, ¿no? Él tiene 3 hijos. Y de pronto, en medio de su vida familiar, la esposa se queda sin trabajo y él es el único que tiene trabajo para sostener a toda la familia, ¿no? Con deudas y otros problemas que tenían. Entonces el hermano perdió también su trabajo y se quedó sin trabajo. La esposa comenzó a cachuelear en una que otra cosa para lograr recursos para la familia. Y este amigo mío dejó currículum por aquí, por allá, por todos lados y no conseguía trabajo. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, pasó 4 meses, pasó 5 meses, pasaron 6 meses sin conseguir trabajo y como es obvio, la desesperación comenzó a agobiarlos, ¿no? ¿De dónde se saca para comer, para los estudios, el colegio de los niños, etcétera, etcétera? Entonces, este hermano mío me llama por teléfono y me hace una pregunta, hermano, tengo tanto tiempo buscando trabajo y necesito conseguir trabajo para cubrir los gastos del hogar, para sacar adelante a mis hijos. Hermano, ¿por qué Dios no me responde? Me preguntó él. Entonces, yo le dije esto. A veces Dios no nos responde porque está esperando de nosotros una respuesta. Te explico, le dije. ¿Tú has renegado de tu antiguo trabajo alguna vez? Sí, sí he renegado de mi antiguo trabajo. ¿Te has quejado de que te pagan poco? Uf, un montón de veces. ¿Has hablado mal de tu jefe o de tus compañeros de trabajo? Uf, cualquier cantidad de veces. ¿Has pasado por encima de los que son menores en rango? También, hermano, y con pena lo admito. ¿Has robado alguna vez en tu trabajo? Bueno, sí, me he robado lapiceros, me he robado hojas, agendas. A veces he robado estas cosas, artículos de oficina, que como los niños tienen necesidad en el trabajo para hacer trabajo, para trabajar en la computadora, me he traído estas cosas de la oficina. Pues bien,
y en algún momento tú le diste gracias a Dios por ese trabajo. Pues bien, hermano, ahora que me lo dices, nunca le di gracias a Dios. Pues bien, lo que está haciendo Jesús es enseñarte lo que enseña la sabiduría popular. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces nosotros renegamos de las personas, renegamos de circunstancias, renegamos de lo que nos toca vivir hasta que lo perdemos. Y una vez que lo hemos perdido, ahí recién sabemos darle valor a las cosas. Un día una señora me dijo, hermano, ¿cómo fastidian mis hijos? Qué complicados que son mis hijos. Ay, hermano, hasta acá ya no los soporto. No se preocupe, hermanita, venga acá, yo le voy a ayudar. Entonces le tomé de la mano a la señora y le dije, usted va a orar conmigo. Perfecto, hermano, repita después de mí. Señor Jesús, repitió ella. Yo te pido que te lleves al cielo a mis hijos. Y me soltó las manos la mujer. Me quedó mirando, no, hermano, ¿cómo voy a pedir eso? Hermana, si tanto te molestan tus hijos, entonces que se vayan a la presencia del Señor. Entonces la hermana se quedó calladita. Yo quisiera que mires cuántas veces te has quejado de algo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu trabajo, de tu salud, te has quejado de todo. Entonces, ¿qué crees que está trayendo esa queja en tu vida? Dice la palabra de Dios, cuando tú estudias por qué el pueblo hebreo no entró a la tierra prometida, es porque dice el Señor que se quejaron 10 veces de él y es como que lo colmaron a Dios. Se quejaron 10 veces de él y por eso es que él dijo, ninguno de ustedes entra a mi tierra prometida. Entonces, a veces vamos a utilizar una expresión humana. Podemos hartar a Dios con nuestras quejas, por lo que vemos de estos textos del Éxodo. Entonces yo le decía a este hermano, fíjate, tú en vez de bendecir a Dios, de alabar a Dios por el don de su providencia, te has quejado, has renegado, has robado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, confesarte. Segundo, vas a la presencia de Jesús y le pides perdón al Señor. Y le comienza a decir, Señor, yo te agradezco por ese trabajo que me diste, te agradezco por esa oportunidad que me diste y te pido misericordia, Señor. Te pido misericordia, me perdones y me des otro trabajo en donde demostraré, Señor, mi gratitud. El hermano lo hizo y ¿qué crees? A los días consiguió un trabajo mucho mejor que el anterior, en donde ganaba el doble del sueldo anterior y en donde estaba finalmente en el lugar donde él quería estar. ¿Mm? Entonces, a veces Dios no nos responde como nosotros lo estamos esperando, porque Él está esperando de nosotros una respuesta. Tú le estás pidiendo por salud. ¿Has cuidado tu salud? Tú le estás pidiendo por trabajo. ¿Has cuidado tu anterior trabajo? ¿O has renegado de tu anterior trabajo? Un día una persona que tenía gastritis crónica, muy dolorosa, estábamos conversando de algunas cosas de trabajo pastoral y me pidió el hermano que orara por él. Entonces, con mucho gusto, impuse mis manos, comencé a orar y puse mi mano en su estómago y en ese momento el Señor me habló de mi espíritu. Entonces yo terminé en ese momento la oración y le dije al hermano, hermano, ¿por qué tientas a Dios? Y el hermano me quedó mirando. Le dije, el Señor me muestra que tú has ido al médico por este problema y el médico te ha pedido que no consumas tal, tal y tal cosa. ¿Por qué lo has seguido consumiendo? Y el hermano se quedó calladito. Entonces, esto es tentar a Dios, le digo. Si el Señor te ha llevado al médico para que ahí encuentres también salud y tú no quieres cumplir lo que el médico te está pidiendo, esto es tentar a Dios, porque estás haciéndote a ti mismo daño. Es decir, estás haciendo lo que te enferma. Entonces, aquí viene el punto. Si tú le pides salud al Señor, oye, has dejado de renegar, has dejado el resentimiento, has perdonado a tu padre, a tu madre, porque dice, ¿cómo le puedes pedir al Señor por tu curación si tienes rencor dentro de ti?
si hay rencor dentro de ti. Nadie, dice el Señor, va a decir esto en los libros sapienciales, nadie espera recibir la sanación del Señor si tiene un corazón resentido, ¿no? Entonces, este es lo primero que puede bloquear esta acción buena de Dios hacia ti. O sea, Dios quiere responder de manera inmediata, pero a lo mejor tú te estás retrasando en convertirte. Te estás retrasando en esa respuesta que le debes dar a Dios. Por eso, fíjate aquello que en tu vida no se está dando. Un tema familiar, un tema laboral, temas personales. Fíjate si en esas áreas por las que tú le estás pidiendo trabajo, salud, enamoramiento, tener una vida feliz, pregúntate cómo te has comportado. Y pregúntate si en esas áreas de tu vida tú has actuado y actúas con temor de Dios. ¿Mm? En Jeremías, capítulo 5, en el versículo 25, va a decir un texto profético, palabras bastante duras e importantes, pero muy importantes a meditar. Dice Jeremías 5:25, vuestras culpas, es decir, vuestros pecados, lo trastornan todo. Mira lo que dice Dios. Nuestros pecados lo malogran todo. Lo malogran todo. Vuestros pecados os han privado del bien. Son por nuestros pecados que somos privados del bien. Y luego va a decir en Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, que no os engañéis. De Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Es decir, lo que sembramos cosechamos. Si hay algo que en mi vida en este momento no está bien, entonces yo tengo que meditar la raíz, porque el olmo no va a dar peras, ¿cierto? Si yo estoy teniendo un fruto negativo en mi vida, tengo que pensar qué es lo que he sembrado y qué es lo que me está diciendo el Señor. Yo muchas veces me he encontrado con esto, que a veces Dios no me bendice en una área porque en esa área no hay conversión, porque en esa área no ha habido reparación de mis pecados, porque en esa área de pronto no estoy viviendo con temor de Dios. Por ejemplo, el día de ayer o hace 3 días hablaba con una hermana de mi movimiento, que es una hermana que tiene una hija, está recién casada y suele tener algunos problemas económicos. Y ella me estaba preguntando sobre el tema de la fe y el área económica, ¿no? Y yo le di mi testimonio, yo le dije que yo, antes de Cristo, hemos tenido en mi familia maldiciones económicas, ¿no? Maleficios, ¿no? Veíamos que aparecían animales decapitados en la puerta de nuestra casa cuando mi papá era empresario, tenía como 5 empresas. Entonces, de la noche a la mañana, una por una, las empresas de mi padre comenzaron a quebrar. Mis hermanos, que eran profesionales, no encontraban trabajo, 2 tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Y de pronto, mi hermano acá, que era un excelente abogado, encontraba trabajos que le pagaban poquísimo, ¿no? Mi empresa familiar quebró y mi negocio personal también quebró. Y pues bien, esta fue la realidad de mi familia. ¿Y cuál fue el camino que me hizo, que me mostró el Señor? Primero, pedirle perdón por mis pecados. Segundo, el Señor me pidió reparar todas mis deudas. A todas las personas que les debía les comencé a pagar, a todos. Pedí poco dinero prestado por aquí, mucho dinero prestado por allá, a todos les pagué. Comencé a honrar mi deuda. Cuando Dios me dio trabajo, juntaba en mi trabajo solo el dinero para pagar deudas. Honré todas mis deudas las pagué. Lo segundo que hice fue comenzar a diezmar y comenzar a dar ofrenda. El diezmo para mi comunidad, para las necesidades de la evangelización y para sostener las misiones de los hermanos. Y las ofrendas cuando me encontraba algún mendigo en la calle. Con los hermanos de mi comunidad a veces compraba algunas maquinarias de producción para que los hermanos que no tenían trabajo en nuestra comunidad tuvieran trabajo.
cuando ya el Señor me llama a ser misionero a tiempo completo. Los misioneros vivimos de la caridad, de los estipendios que podamos recibir. Entonces, en mi comunidad había un hermano que no estaba estudiando porque no tenía dinero. Entonces, al hermano me lo jalé. Como él era músico, yo era predicador y hacía retiros y hacía eventos con él. Y lo que yo podía recibir, la mitad lo compartía con él. Esto me enseñó Jesús. A veces me he ido al Santísimo a orar y una persona llorando, el Señor me dice que tiene necesidad económica, hablo con la persona me dice que no tiene para sus medicinas y le doy lo que tenga en el bolsillo. Y mira, así el Señor sanó mi área económica, así nos liberó a mi familia de todo tipo de maldición económica y nunca nos ha faltado nada, ni a mí ni a los míos. Entonces, probablemente en esa área que no se está dando algo en tu vida, le explicaba esta hermana, probablemente ahí Jesucristo no esté ejerciendo su señorío. Probablemente tú tengas que hacer a Jesús Señor de esa área, como yo lo hice, Señor de mi área económica, en donde le he preguntado a Jesús, Señor, ¿tú quieres que me compre esto o no? Señor, ¿me das permiso para comprarme esto o no? Es decir, si yo quiero comprarme algo, le pido permiso a Jesús. Si voy a gastar algo de dinero, le pido permiso a Jesús. Y a veces el Señor me dice que no. A veces no, porque el Señor sabrá que ese dinero podrá ser invertido en otra cosa. Y de pronto, fíjate si Jesús es el Señor de tu vida en todas las áreas, en tu área familiar, en tu área marital, con tus hijos, en tu área sentimental, en tu área sexual, en tu área económica, y que sea Señor de tu vida es que no tomas ninguna decisión sin que Jesús te diga hazlo. No tomas ninguna decisión sin antes consultarle a Jesús. Ese es lo primero. Lo segundo, porque a veces la respuesta de Dios no es inmediata, porque está sujeta a tres condiciones, te dije, ya te he explicado ampliamente la primera, la más amplia para contestar. La segunda condición, ¿no?, que el Señor nos pide para su rápida respuesta, es que a nuestra oración, apunta esto, a nuestra oración le tiene que acompañar la acción consecuente a lo que hemos orado. Repito, a nuestra oración le tiene que acompañar la acción consecuente a lo que hemos orado. Jesucristo dice, pidan y se les dará. Pero después de que pidas, ¿qué dice? Busca. Y a continuación de buscar, ¿qué dice? Llama a la puerta. Es decir, no te quedes solo orando, pidiendo por algo, sino que tienes que movilizarte. Tienes que ser consecuente a lo que has orado. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo por la conversión de mi familia al Señor, le pido por la conversión de mi cónyuge, por la conversión de mis hijos, la pregunta es, ¿qué testimonio estás dando en tu casa? ¿Cómo te estás comportando en tu matrimonio? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Entonces, puedes orar algo, pero con tus obras no hay una congruencia entre lo que pides y lo que haces, y al haber un divorcio, pues las cosas no se dan. Entonces, si yo le pido al Señor por mi salud, ¿estoy cuidando lo que como? Si yo le pido al Señor, de pronto, por la conversión de mis hijos, les estoy enseñando a orar el Padre Nuestro, les estoy enseñando a arrodillarse ante la imagen de Jesús, a rezar el rosario, o sea, es decir, ¿qué estoy haciendo, no? Yo le pido la conversión a mis hijos, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi niño tiene 3, mi niña va a cumplir 1, yo le pido por la conversión de mis hijos, pero todos los domingos rezamos rosario. Y todos los días en la mañana venimos a este lugar, a mi oficinita, a adorar las rodillas ante Jesús. Y no empezamos el día sin orar a Jesús. Mi hijo ya sabe poner las manos, mi hijo sabe besar la cruz, mi niñita también, cuando yo le acerco, es chiquitita, tiene 10 meses y ya sabe poner la boca porque sabe que toca besar a Jesús, aunque por ahora no lo besa, sino que le chupa el pie. Entonces, estos pequeños gestos, el domingo mi hijo sabe que en la tarde todos nos juntamos, él tiene su rosario, mamá tiene su rosario, la hermana tiene su rosario, yo tengo mi rosario, y sabe que rezamos todos rosario en ese momento. Sabe que toca el horario de la misa. Es decir, si yo quiero su conversión, pues esta conversión no va a venir así como caída del cielo como escarchita, ¿no? Tengo que propiciar en ellos el acto de la fe, ¿no? Por ejemplo,
porque mi hijo es cariñoso, porque él ve que yo abrazo a su mamá, beso a su mamá. Ayer, por ejemplo, que tenía jornada de sanación acá en Perú en la noche, eh, yo rezo con mis hijos y mi mujer antes de que ellos se vayan a dormir, rezamos por ellos, oramos por ellos, y le di un beso a mi hijo y le di un beso a mi hija, y mi hijo me dijo, falta mamá. Entonces, fíjate, ¿no? Ese es el ambiente del cual ellos aprenden. Entonces, si yo le estoy pidiendo algo a Jesús, tengo que ser consecuente. Tengo que trabajar para que eso que le pido se dé. Si yo estoy pidiendo trabajo, o un mejor ingreso y a lo mejor estudiar algo técnico, a lo mejor meterme en un diplomado, a lo mejor meterle estudio a la cabeza para poder desarrollarme. O de pronto, si estoy buscando trabajo, oye, volanteo mi currículum, busco contactos, busco personas que puedan conocer sobre algunos aspectos, pero a esa oración que tú y yo hacemos de petición le tiene que acompañar la acción consecuente a lo que has orado. Si no hay esa consecuencia, las cosas no se dan. Tercero y último, la respuesta está sujeta, ya te he dado un segundo condicionante, y este es el tercer condicionante, la fe del sujeto. A veces la respuesta de Dios no es inmediata porque el sujeto que pide no tiene fe. Cuando tú y yo estudiamos los evangelios, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo diciendo sobre la fe de los sujetos en quienes se han realizado sus acciones lo siguiente. Dice el Señor que hay gente que tiene poca fe. La palabra poco significa insuficiente para alcanzar algo. Hay gente que tiene poca fe, es decir, tiene fe, pero su fe no le alcanza para aquello que pide, para aquello que está solicitando. Lamentablemente. Por eso es que vamos a encontrar en Marcos 9:23 que el Padre le dice a Jesús, ayuda a mi poca fe. O vamos a encontrar en Lucas 11, en donde los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces, esto es lo primero. La fe se vuelve así poca, escasa, por dos elementos, cuando consentimos el miedo y cuando consentimos las dudas. Mucho miedo, mucha duda ahoga la fe en el corazón. Si no, mira a Pedro, ¿por qué se hundió en las aguas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor. Después dice el Señor, tu fe te ha salvado. Por ejemplo, con la hemorroísa y por ejemplo con el ciego de Jericó, Jairo, a ambos Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Entonces estas personas no tienen poca fe, tienen más fe. Una fe idónea que permite a Dios manifestar todo su poder en sus vidas, ¿no? Entonces a veces los problemas de nuestra vida nos ayudan a que esta fe y esta expectación de salvación crezca, aumente, para que el Señor realice en nosotros la manifestación de su divino poder. Luego vamos a encontrar de pronto que solamente en dos casos, en el centurión romano y en la sirofenicia, la mujer cananea que viene de la zona de Tiro y de Sidón, en estas dos personas que justo son paganos, Jesucristo va a decir, no he hallado en Israel una fe más grande. Estos tienen no solo una fe idónea, sino tienen una fe grande, una fe mucho mayor, una fe capaz de mover montañas, como va a decir San Pablo en la primera carta de los Corintios. Tienen una fe grande estas personas. Y su fe es grande porque se apoya en la palabra de Jesús. Ellos confían que si Jesús lo dice, pasará. En eso se apoya la fe grande y esta es la condición de una fe grande, por eso la importancia de escuchar lo que Cristo nos dice hoy. Y por último encontramos un pasaje único que se repite en Marcos y que se repite en Mateo, en donde Jesucristo va a su pueblo y encuentra en su pueblo a la gente incrédula. Entonces dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros allí por causa de su falta de fe. Entonces podemos tener poca fe, una fe idónea, una fe grande, y nos puede faltar la fe. Entonces, este elemento, la fe, es la que permite que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas.
En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se nos va a hablar de los modelos de la fe y se nos va a dar diversos testimonios como hombres y mujeres lograron grandes cosas por la fe puesta en Dios. En Hebreos 11, del 33 hacia adelante, dice: estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros, algunas mujeres recobraron resucitados a sus hijos, unos fueron torturados y rehusaron la liberación por conseguir una resurrección mejor. Es decir, se nos dice en este pasaje, mira lo que esta gente logró por la fe en Jesús. Entonces, la fe en Jesús se alimenta básicamente de la oración personal y del estudio, no digo lectura, estudio de la escritura. Estos son los dos elementos que aumentan la fe. Si te falta oración personal, tu fe va a ser poca. Tienes poco conocimiento de la escritura, tu fe va a ser poca. Entonces, estas son las tres condiciones por las cuales a veces Dios no responde de manera rápida e inmediata a nuestras plegarias. Vamos a ir cerrando esta reflexión. Hemos hablado mucho, hay mucho más que se pueda decir, sin embargo ya el tiempo nos va a ganar. Y lo importante es que te quedes con lo que pobremente te he querido enseñar. El Señor es bueno. Y Él no solamente quiere darte cosas buenas, sino quiere que lo bueno te pase. Hermano, evalúa tu vida. A lo mejor hay algo que reparar. Es sobre algún área en donde las cosas no se dan, hay algo que reparar. Lo segundo, tiene que tu oración ser consecuente. Tus acciones consecuentes a lo que tú has orado. Y tercero, yo no sé tú, pero yo constantemente le pido fe a Jesús. Cada día que oro, cada día que tengo un encuentro con Él, le pido fe a Jesús. Le pido al Señor glorioso que aumente mi fe. Y pidámosle pues en esta hora esta gracia. Yo te voy a dejar una tarea. Quisiera que lo apuntes, por favor, porque esto, así como el Señor se sirvió de ese método para hablarme a mí, yo quisiera enseñarte a ti lo mismo. Hace muchos años atrás, yo hice mi alianza con el Señor y en esta alianza que hice con Jesucristo, hice mi hojita, así como esta. En esta hojita hay apuntado, hasta con fecha todavía tiene, en esta hojita yo le apunté al Señor lo primero que hago en esta hojita, ¿qué es lo que te pido? Entonces yo te voy a invitar a que utilices una hoja, agarres una hoja en tu casa y hagas una lista de qué lo que tú quieres pedirle al Señor. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué quisieras pedirle? Trabajo, salud, conversión de los hijos. ¿Qué quieres pedirle a Jesús? Después que hayas hecho lo que le has pedido a Jesús, vas a hacer otra lista. ¿Qué es lo que te ofrezco, Jesús? O sea, yo quisiera pedirte esto, pero yo quiero ofrecerte algo, porque tú eres bueno y tú eres grande. Entonces le ofreces de pronto escuchar misa, le ofreces rosarios, le ofreces oraciones, le ofreces tu propia conversión, le ofreces, por ejemplo, yo al Señor le pedí por mi castidad antes de casarme con mi esposa y yo le ofrecía irme a un santuario acá en Lima, que queda un poco lejos, en Pachacamac, y le ofrecí irme ahí a rezar el rosario con ella por nuestra castidad. Entonces le ofrecí eso, le pedí a mi castidad y le ofrecí eso, y bendito sea su nombre que nos concedió esa gracia. Entonces, ¿qué le ofreces al Señor? Le ofreces de pronto oración, un denario. Lo que le ofrezcas a Dios, se lo tienes que cumplir.
Ojo con eso. Lo que le ofrezcas a Dios, tienes que ser un fiel cumplidor. Y después de que le pongas aquello que le ofreces a Dios, de pronto, ¿a qué te comprometes? ¿A qué te comprometes en su iglesia? Por ejemplo, como te enseñaba en el comienzo, yo me comprometí, si a mí el Señor me pedía limpiar baños, yo iba a limpiar baños. Si a mí el Señor me pedía acomodar sillas, yo iba a acomodar sillas. Y así me comprometí con Jesús a anunciarles a otros el Evangelio. A veces, por ejemplo, le mandaba mensajes de textos antes que se inventara el WhatsApp. No sé si te acuerdas que se utilizaban los mensajes de texto. Entonces a mis amigos le mandaba mensajes de texto con cita bíblica, invitaba a jornadas, invitaba a eventos, y le dije, Señor, yo voy a esforzarme por evangelizar. En esto me comprometo. Entonces, ¿qué le pides? ¿Qué le ofreces? ¿Y a qué te comprometes? Para ayudar a otros a que conozcan a Jesús. Cuando hagas esa lista, haz bien tu oración, no lo hagas rápido, haz bien tu oración, como mínimo 1 hora. Una vez que hagas tu lista, póstrale tu cabeza al Señor y en ese momento toma tu Biblia y ábrela. Y en ese pasaje en donde pongas tu atención, tu mirada, ahí el Señor va a contestar aquella petición que tú le estás haciendo. Yo he encontrado muchas veces cuando he hecho esto, porque lo he hecho varias veces a lo largo de mis 25 años siguiendo a Jesús, lo he hecho estas alianzas muchísimas veces, siempre sale un pasaje en donde el Señor habla referente a lo que le estoy pidiendo. Siempre, siempre. Entonces, yo te invito pues a que te animes a confiar en Jesús, pues, ¿no? ¿Quieres pedirle algo hasta lo más tonto que pueda sonar? ¿Quieres pedirle, Señor, un chico, ¿no? Señor, que encuentre a la mujer de mi vida? Quiero pedirte, Señor, me gustaría trabajar. Mira el trabajo que le pedía. Yo le pedí al Señor un trabajo en el que no me levantara temprano para poder orar en las mañanas y estudiar la Biblia. ¿Y tú sabes a qué hora entraba mi trabajo? Entraba a las 10 de la mañana. Y me levantaba a las 7, me cambiaba hasta las 8 y podía de 8 hasta las 9:30 hacer oración, leer la Biblia y en media hora llegaba a mi trabajo. Es decir, incluso le pedí un trabajo al Señor en que pudiera evangelizar los fines de semana. Mi jefe es judío. Y un día fui y le dije, jefe, no puedo trabajar este fin de semana porque tengo que dar un retiro. Y me quedo mirando. Y me dice, yo soy misionero, yo creo en Jesucristo, yo le hablo a Jesús a la gente. Ya te voy a dar permiso. Y he sido el único en la empresa, en todos los años que tenía esa empresa, al que le daban permiso los fines de semana para ir a predicar. Después todos querían decir que eran misioneros también, pero no les ligó, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, tú ves que al responderte Dios, escucha esto, está estableciendo Él una alianza contigo. Está estableciendo una alianza de confianza contigo. Por eso, hermano, yo quiero invitarte en este momento en que vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor por ti. Vamos a pedirle al Señor por tu fe. Vamos a pedirle al Señor que en medio de lo que te está tocando vivir, que en medio de lo que está aconteciendo en tu vida, aunque tú digas, sí, ya lo he intentado, ¿no? Sí, yo ya le he pedido a Dios, pero como Pedro, pues, ¿no? Que llegaste de no pescar nada. Y si Jesús te está pidiendo, vuelve a echar las redes, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Si el Señor te lo dice, vuelve a hacer aquello que supuestamente habías fracasado. Vamos a hacer entonces oración, invocando a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque tú has querido regalarnos en esta hora estas palabras benditas que sanan. Te alabamos y te bendecimos, porque nos das en esta hora la alegría, Señor, y el gozo de tu presencia. Tus palabras vienen a nosotros en este día como un bálsamo sanador, como un bálsamo que sana la herida de nuestra incredulidad
Nosotros que a veces creemos y pensamos que tú no nos respondes, que tú no nos escuchas. Hoy, amadísimo Jesús, nos hablas al corazón para animarnos a confiar en la bondad del Padre, que siendo bueno, quiere darnos no solamente cosas buenas, sino quiere que lo bueno nos pase. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En ti, Señor Jesús, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en ti nuestra mirada. Ayúdanos, Señor, a esperar lo mejor de ti. Sana nuestra fe, te pedimos en esta hora, Señor. En ti, Señor Jesús, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti. Es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, no temeré, yo confiaré en ti, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti.
solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo no temeré, yo confiaré, yo no temeré. Jesús, yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti, porque tú lo has prometido, que no defraudarás aquel que ha confiado en ti. Yo quisiera que mires en tu corazón y le hables al Señor del estado en el que se encuentra tu fe. Si tú sientes que hay dudas en tu interior, háblale a Jesús. Si tú sientes que hay miedo, háblale a Jesús, porque el miedo y la duda ahogan la fe. Háblale de lo que tienes miedo, háblale de aquello de lo que dudas. Pídele a Jesús que sane tu fe. Pídele a Jesús que toque tu fe. Porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el Señor, todo es posible para el que cree. Si tuvieras fe del tamaño del grano de mostaza, nada te sería imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda a nuestra poca fe, Jesús. Que podamos confiar en ti y en la palabra de gracia y de salvación que hoy nos has entregado. Porque Dios, que es bueno, no solamente quiere darte cosas buenas, Él quiere que lo bueno te pase, pero nos pide un requisito: creer. Que Él quiere que lo bueno nos pase. A veces todas las cosas malas que nos han pasado en la vida ahogan nuestra fe. A veces todas esas peticiones que no han sido contestadas como lo esperábamos generan dudas. A veces incluso hasta en nuestro interior decimos, mejor no le pido nada a Dios para no desilusionarme de Él. A veces así dudamos. Y esta es la tentación que el enemigo quiere afianzar en nosotros, que creamos que Dios no nos escucha y perdamos la esperanza de salvación. Quiero pedirte, amadísimo Jesús, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos y hermanas, por la vida de aquellos que están participando en este encuentro y por aquellos que luego participarán, para que tú los toques, Señor, con tu divino poder. Oh amadísimo Jesús, sana sus cuerpos, libera sus mentes de todo pensamiento inquietante, negativo. Libera sus almas, Señor, de toda angustia, de toda enfermedad. Tócanos, Señor, con tu gloria y con tu poder.
Ayúdanos, Señor, a no ver la vida de manera negativa, sino a verla con esperanza. Corrige esa visión en nosotros, Señor. Suyaramasitra y aramasun chirimara yaraita. Suyaramana jarabasuyaraita. Libéranos, Señor, de los lazos del enemigo, de toda su fuerza y de toda su maldad. Danos tu paz. Hasamara hashatra yaraita. Abasana mananasuyaraita. Danos tu paz, Señor. Suyaramaria jarabashitra yaraita. Saramasuyaramashitra yaraita. Toda tristeza, toda ansiedad, toda desesperación, sácala y arráncala de nuestros corazones, Señor. Hay gente que está participando en este evento con la mente muy perturbada, muy inquietos por dentro. Calma esa tempestad, Señor. Ashara Mariana Marajara Basuri Mariana Marana esa mentira que el enemigo ha sembrado en nosotros, que nos quiere hacer creer que tú no nos escuchas. Arráncala de nuestra mente, Señor, de raíz. A pasar a Barabarashitra y Araita. A pasar a Baracura Barashitra y Arabariaraita. Regálanos, Espíritu Santo, tu presencia. Sushiri Maria Araita. Regálanos, Espíritu Santo, el gozo de tu presencia. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, Señor, tocándonos con tu divino poder. Shiri Maria Rajara Maria Raita. Hay gente, Señor, que está esperando respuesta. Hay personas que están esperando, Señor, algún tipo de respuesta de parte tuya. Oh Señor, tú que inclinas nuestros oídos ante el clamor, inclinas tu oído ante el clamor de nuestros labios. Responde, Señor, como dice el Salmo, date prisa en respondernos. Levanta a todo enfermo de su cama, Señor, y saca la sombra de muerte de nuestro hogar. Hay personas, Señor, que tienen tanta angustia en su interior que piensan que van a perder la cordura. Regala tu paz, Señor, a esta persona. El Señor es quien extiende tus brazos para acogerte y llenarte de su amor. Veo los brazos de Jesús abrazándote, siendo como un círculo, poniéndote a ti ahí adentro. Que hay personas que necesitan descansar en Jesús. Hay gente que necesita dejar sus fatigas en Jesús. Amado Señor, nos encontramos ante ti y ante ti te exponemos nuestra necesidad. Tú que nos dices, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, al que llame a la puerta se le abrirá. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por nuestras necesidades, tanto materiales, necesidad de salud, necesidad afectiva. Te pedimos, Señor, en la confianza de saber que tú nos oyes. Te pedimos por nuestra fe, para que la acrecientes, la robustezcas.
Y te queremos también pedir, Señor, por aquello que no sabemos pedir, por aquellas cosas que no sabemos que nos hacen falta. Te pedimos sobre todo que nos ayudes a vivir una vida plena en ti. Concédales el Señor las gracias que a Él están pidiendo. Del ocultismo, líbranos, Señor. De todo maleficio, líbranos, Señor. Hay personas que están amarradas. Te pido, Señor, que las desates. Hay personas que es como que no pueden pasar la página a un acontecimiento de su vida. Ayúdala, Señor. Toca y sana, Señor. Toca, Jesús, y libera. Toca, Señor, y bendice. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de la angustia Él voltee hacia ustedes su mirada y les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy queridos, antes de despedirme, resaltar esto: no consientas esa tentación de pensar o creer que Dios no te escucha o que Dios no te responde. Haz eso que te he pedido, la hojita de poner tus peticiones, de poder poner ahí lo que le ofreces al Señor y tu compromiso, para que esto sea una alianza que hagas con Dios. Tómatelo muy en serio, haz oración ese día y abre la Escritura a ver dónde te habla el Señor. Y ya sabes, dos cosas ayudan a que la fe sea una fe grande: la oración personal diaria y la lectura de las Escrituras. Animarles. Esta semana que viene voy a hacer un taller de sanación interior que se llama Sanando a través del perdón. Este taller va a ser a las 8 de la noche, hora de Perú. Entonces probablemente otros tengan otros horarios por sus latitudes. Puedes escucharlo en diferido. Yo apenas doy el taller al día siguiente, lo estoy subiendo a mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo. Más tarde voy a subir una charla que creo que te puede ayudar mucho, que he dado el día de ayer, que se llama Vengan a mí los que están cansados. Entonces esa charla te puede ayudar. Termino acá y la subo en un ratito por si la quieres ver por ahí, no tengas otro plan en la noche. Entonces, mis hermanos, para mí es una inmensa alegría poder acompañarles en este servicio. Por ahí siempre paso. Saludos a Lucy, saludos a la familia, veo a Dir por ahí, a Luciana, veo también por ahí. Saludo a mi hermana Nancy, saludo a mi hermana Silvia de Costa Rica. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Por ahí está también Vero y Juan, que son de España. Nuestra hermana Pepi también, que es de ahí, de España. Saludos a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para mí ha sido una inmensa alegría acompañarles y nos encontramos el próximo mes. Jesucristo les bendiga. Hasta luego. Todos